grabación para dar inicio a esto. Déjenme ver si se está grabando. Sí, bueno. Ok, chicos, buenas noches, chicos y chicas. Les agradezco mucho el que se hayan conectado hoy. Vamos a comenzar con la sesión. Los temas que vamos a analizar pues van a ser muy interesantes. El primero de ellos va a ser el colonialismo europeo, que bueno, como ustedes sabrán, va a ser un proceso resultante de la dinámica de la revolución industrial, que bueno, va a traer, entre otras cosas, una competitividad entre las potencias europeas que bueno, no se había dado antes, y que a su vez va a dar pie al tema que vamos a estudiar en la segunda sección de la clase, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Que, bueno, compartí links del documental, que espero que hayan tenido chance de verlo, hice sugerencia de películas, de libros, como algo que ya es tradicional en este curso. Ojalá que hayan tenido el espacio de checarlo. Y pues bueno, vamos a darle, ¿sale? Vamos a encuadrarnos con este tema y vamos a ver por qué Europa va a conquistar Asia y África, ¿sale? Y aquí nos tenemos que montar en el contexto histórico en el que se están dando las cosas. Como ya les había dicho anteriormente, hacia el último tercio del siglo XIX va a desarrollarse una segunda revolución industrial que va a cimentar la transformación económica de varios países de Europa Occidental, Inglaterra, Francia, para citar algunos ejemplos, pero a ellos se van a agregar los Estados Unidos y Japón. ¿Sale? Eso va a dar pie a una superioridad técnica que va a permitir que estas naciones fueran a lanzarse a una frenética carrera que les va a llevar a intervenir en América Latina, pero sobre todo a repartirse Asia y África. Es la época de los grandes imperios. Las razones, pues como ustedes sabrán, la industria nunca para, entonces eso va a orillar a que estos países busquen por medio de estas expansiones territoriales insumos para alimentar las fábricas, o sea, materias primas, pero también acceder a mano de obra mucho más accesibles. Recordemos que de forma paralela se están dando movimientos sociales como el anarquismo, el socialismo, que están presionando para exigir mayores derechos a los trabajadores. Eso va a elevar el coste de mano de obra y por ello Francia, Inglaterra, Alemania, Italia van a expandirse por Asia y África. Al final un trabajador hindú, un trabajador del Congo es mucho más barato que un obrero inglés, que un obrero francés. Y no conformes con ello, estas regiones van a significar una ampliación de mercado, es decir, van a ser territorios en donde se van a exportar los productos que estos países están produciendo. De hecho, es una lógica del capitalismo, una expansión de los mercados. ¿Sale? Lo que va a traer consigo que estos territorios sean dominados completamente, no solamente política, económica y socialmente, sino también culturalmente. Es la época en la que a partir de la ciencia se comienza a justificar la idea de una superioridad de una raza sobre otra. A manera de metáfora, Tarzán es un relato que muestra esa superioridad. Por eso le puse a esta lámina este título. Al final, Tarzán es un hombre blanco y los gorilas, pues bueno, pueden representar o pueden metaforizar las poblaciones originarias de África. Y eso pues va a tener un impacto muy grande años después, cuando estas antiguas posesiones logren su independencia, porque van a derivar en naciones muy frágiles. Eso lo veremos más adelante cuando chequemos el tema de descolonización de Asia y África. Por si fuera poco, bueno, entre 1830 y 1945 se van a crear gigantescos emporios que van a gobernar 2/3 del planeta. Imagínense el tamaño monumental de estos imperios, lo que va a traer en consecuencia una rivalidad. Va a llegar un momento en el que esta expansión va a alcanzar un límite y eso va a hacer que las potencias choquen entre ellas. Y ahí vemos una razón más por las que se desarrolla la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Eso en cuanto a la introducción. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Perfecto. ¿Todo bien, entonces? Antes de meternos a esta Todo bien, todo merequetengue, bien. perfecto. Vamos a checar
dos conceptos muy importantes. El primero de ellos es el colonialismo. Cuando hablamos de imperialismo, cuando hablamos de imperialismo, es un sistema en el que hay un dominio político de un país sobre una región. Y este dominio va a abarcar tanto la política como la economía, lo social y por supuesto lo cultural. ¿Sale? Este imperialismo puede darse de dos maneras. A partir de lo político, perdón, a partir de lo colonial y a través de la intervención de la economía del país que se quiere someter. Cuando hablamos de colonialismo estamos hablando de este dominio de forma directa, es decir, conlleva una ocupación militar, el asentamiento de población originaria del país dominante sobre la región sometida, la explotación de los recursos económicos y una carga ideológica que sustenta ese sometimiento. ¿Sale? Cuando hablamos de un imperialismo indirecto, es el dominio de esa región, pero a través de la intervención económica. O sea, invierten en ese país, pero también involucra una alianza con las élites Estoy muy locales caliente. para proteger los intereses de la potencia que está interviniendo. ¿Ok? Para citar un ejemplo, vamos a ver que tenemos como países coloniales, Inglaterra, Francia, mayormente es lo más significativo, y como países que van a intervenir o que van a tener un imperialismo, pero de forma indirecta, los Estados Unidos, sobre todo con América Latina. Esa va a ser una constante. Ahora, para que no andemos perdidos, cuando hablamos de metrópoli, estamos hablando del país que somete, del país ocupante. Y cuando hablamos de colonia, pues es este territorio sometido, gobernado y explotado por otro. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Alumnas y alumnos, yo los convoco. Voy a comprar una buena No, pista. ninguna. Perfecto. No, tampoco. Muy bien. Para darle un poquito más de caché a esto y que no quede tan teórico, pues en la presentación vemos ejemplos de cómo pensaban estos estadistas, políticos, militares europeos que dominaban a vastas regiones de Asia y África. Tan solo chéquense qué es lo que pensaba el primer ministro francés de Relaciones Exteriores en 1901. Vean, hasta hay una cuestión como ética. Acuérdense que en este periodo Europa está embelesada con la idea del progreso, se siente que es la plenitud de la civilización. Entonces ellos piensan que hasta le están haciendo un favor a esas regiones de someterlos porque eso involucra sumarlos a este tren del progreso. ¿No me creen? Vean lo que dice este señor. Nos va a dar un chancecito para que lean y bueno, me vayan comentando sus impresiones. ¿Ya lo leyeron? Goretti, creo que tienes problemas con tu audio. Ahí está. Ya que tienes abierto el micrófono, ¿quieres comentar algo? Ok, ese es uno. Houston, tenemos problemas. Bueno, si quieres comentar algo, pues también puedes hacer uso del chat. ¿Alguien más quiere hacer una plática o una opinión referente a lo que pensaban estos señores? Los escucho. O los leo.
¿no ves la imagen, Coretti? Híjole. A ver, ok, checamos ese problema técnico. Queridísimos asistentes, manita arriba si ven la presentación. Rocío, ¿puedes ver la Yo sí la presentación? veo, profe. Ok, Sí ok. se ve, profe. Ok, entonces ahí la bronca eres tú, Goretti. Si quieres, sal y vuelve a entrar para que puedas visualizar. Ok, gracias por confirmarme. Y a ver, mis queridísimos estudiantes fantasmas, yo los invoco. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esta frase? Pues, pues yo siento que es como España, ¿no? Por ejemplo, España pues igual quería ser de alguna manera mm, como el dueño de ciertos países. Yo lo Ajá, siento así, como que muy egoísta. ok. Sí, eso es algo muy importante que mencionaste. Esos imperios piensan solamente en ellos mismos. Miran al otro en una relación de poder y de sometimiento. Y eso, por ejemplo, va a desarrollar hasta un sentimiento de complejidad, perdón, de inferioridad. Entonces eso pues, está bastante fuerte. ¿Alguien más? ¿Escucha, profe? Sí, sí escucho, adelante. Bueno, pienso que lo que están en las frases está como muy, como que esconde la verdadera porque pues nos habla de que los quieren educar, pero en lugar de educarlos o sacarlos de sus raíces y todo lo que ellos, su forma de vida, los quieren explotar. Entonces, ellos lo dicen como para decir que los están salvando de la forma en la que viven, cuando en realidad pues simplemente los quieren para explotarlos. Sí, Profe, yo tengo una pregunta. adelante. Este, bueno, es que pues ve que pues España nos conquistó, robó tierra, robó minerales, robó muchas cosas. Ujú. Y, y pues se hizo hace un tiempo se hizo muy viral los de una imagen, bueno, sí, una foto de la estatua de Hernán Cortés pisando Un indígena. una cabeza olmeca. Ajá. Ajá, un indígena y como que diciendo que era sí, lo hicieron pintar como que muy héroe, igual muy egoísta, muy egocéntrico. Y se hicieron muchos memes de que el presidente pues quería que el rey de España, rey Felipe, Ajá. pidiera una disculpa a México por todo lo que había pasado pues esos años, ¿no? Que pues en cierta parte pues como que es tonto, ¿no? Pero yo siento que a veces no, bueno, no sé, siento que a veces no porque nuestra identidad se nos fue robada de alguna manera. Entonces quiero saber pues qué opina usted de eso. Uy, no me toques esa canción, fíjate. Mira, eso tiene que ver con los usos que se le da a la historia. Y bueno, hay varias cosas que comentar al respecto. La primera de ellas, y que es un error muy común al estar conviviendo con el conocimiento que ofrece esta disciplina, es que nosotros miramos con los ojos del presente y hacemos juicios de valor a algo que sucedió antes. ¿A qué me refiero? A que nosotros, y sobre todo algo muy peligroso, juicios morales, decimos que es bueno y que es malo a algo que sucedió antes, sin entender el contexto y las condiciones que suscitaron el acontecimiento. Y en este caso, pues estamos hablando de comunidades, colectivos que tienen una forma diferente de pensar a la de nosotros. Entonces, en vez de entender primero, a ver, por qué ocurrió, cómo piensan estos güeyes y por qué se desenvolvió de ese modo, lo que realizamos son juicios. Ay, malditos españoles, nos conquistaron, cuando, bueno, si nosotros hacemos un conocimiento o un acercamiento objetivo de lo que fue la onda de la conquista, pues no podemos hablar de que existía México. Eran un montón de sociedades que ahí andaban, se peleaban, convivían y llegaron los europeos, que eran otros más, y por diversas cuestiones pum, conquistaron. Que después a esos elementos fueron incorporados a la identidad nacional mexicana, bueno, eso ya es otro cotorreo. Y ahí el historiador te explica por qué.
pero no nos conquistaron, porque de cierta manera nosotros, fíjense, estamos más cercanos a la onda de Occidente, que es de donde vienen los españoles y todo eso, que a las tradiciones indígenas. Y eso lo tenemos hasta en nuestra idiosincrasia, a tal grado que todavía en nuestro argot hablar de indios, hablar de un insulto, naco, para citar un caso, ¿no? Entonces ahí la historia es entender más bien el por qué, y eso conlleva a comprendernos a nosotros mismos. Ahora, esa discusión, para no irme por las ramas, tiene que ver en cómo se está entendiendo la historia y qué interpretación le están dando. Voy a por ahí a desactivar el audio, casi no me escucho. Ya, gracias. Perdón, ¿eh? Entonces les decía que ese acontecimiento pues tiene que ver más con los usos que en la actualidad se le da a la historia. Y también es una lectura de cómo a partir de la historia se justifica un sistema o un régimen, en este caso AMLO, que apela a la historia para que nosotros compramos la idea de que él es una persona que defiende al país, que está interesado en sus raíces, bla, 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 cuando, bueno, si vamos en términos concretos, no hace eso. No apoya la cultura en sí, no invierte en investigación, no acerca o no apoya a que la gente se acerque a conocer su pasado. Entonces, ahí vemos que la historia está siendo utilizada para fundamentar las acciones que realiza un régimen en el presente. Y eso es algo muy, muy común. Ahora, también hay que entender que esa visión de antagonismo entre españoles e indígenas, pues sirve para justificar un nacionalismo que nosotros cada vez está más diluido y cada vez es más inentendible. Y choca con lo que en realidad somos, y eso fue algo que comentamos en la primera clase, que nuestra identidad cultural es bastante diversa. ¿Sale? Entonces, para ir cerrando, más bien sería preguntarnos, bueno, ¿qué intenciones tienen de defender a Hernán Cortés? Porque también hay grupos que dicen, no, 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 es que lo mejor que le pudo haber pasado a México es que llegara a España, porque nos trajo la civilización, el catolicismo y bla, 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 bla. Y estas otras personas que están del otro lado del péndulo, que hablan, no, malditos españoles, conquistaron nuestro país y nos robaron nuestra identidad, cuando, bueno, si hablamos de identidad, estamos hablando de una serie de elementos que nos definen y que se van construyendo y que no son elementos estáticos, sino que se van transformando, se van enriqueciendo. En el caso de una identidad cultural como la mexicana, que es algo tan vasto y tan complejo, pues no solamente breva de Europa y de los pueblos originarios de México, sino también tiene una influencia africana que no reconocemos mucho y paulatinamente cada grupo que ha integrado, que ha venido a vivir aquí, que se ha integrado a nuestra historia, pues ha abonado un poquito, ¿sale? Entonces tiene que ver más bien cómo se ocupa el discurso de la historia. Y por supuesto que eso va a apelar hacia lo emotivo, pero no nos acerca a un conocimiento objetivo. Y desafortunadamente ahí también la escuela a nivel básico tampoco ayuda mucho. Me acabas de dar una referencia, se sigue estudiando la conquista, se sigue enseñando y explicando en términos de que nosotros sí existíamos antes de ser una nación independiente y vinieron los españoles y nos adulteraron, por así decirlo, porque esas palabras que tú comentaste y que tal vez hayas aprendido en historia de tus mayores, que a su vez la aprendieron de la escuela y de otros discursos mediáticos, pues habla mucho de una pureza que no existe. Y eso también ya lo tocamos anteriormente cuando vimos el nacionalismo. Si te interesa ese rollo que está bien, bien padre, te recomiendo que leas un libro de un historiador inglés que se llama Eric Hobsbawm. Él tiene un libro que se llama Los nacionalismos, de 1789 a 1914, en donde, bueno, él va analizando cuál es la importancia del nacionalismo y por qué se ocupa incluso en la actualidad. Hay por ahí otro libro de un historiador mexicano para el caso de nuestro país que se llama Enrique Flores Cano. Él tiene un texto que se nombra Memoria Mexicana, la historia de México en imágenes, y él hace un análisis de cómo a través de la pintura se fue creando todo este universo simbólico que aprendemos en la escuela de lo que es México, y que de alguna manera es solo una parte y en ocasiones choca con un discurso un poco más profundo. Y de ahí, pues bueno, son referencias que después la televisión, la radio, y bueno, en la actualidad
las redes sociales, sobre todo YouTube, pues brevan para decirnos la verdad de lo que es la historia de México. Adelante, Rocío. Rocío. No, perdón, profe, es que me equivoqué. Ah, ok. Bueno, no sé si con eso quede satisfecha tu duda. Pau. Bandera, ¿no? Pues sí, igual yo pienso que es como dependiendo igual la perspectiva de cómo lo veamos cada quien, porque como yo lo veo de eso de la conquista, yo siento que no fue tanto los españoles. O sea, eso de que las civilizaciones vecinas, los aztecas, los teotihuacanos, bla, 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 ya se traían broncas, entonces no fue tanto los españoles, o sea, entre esos mismos bandos, pues ya traían conflictos y pues algo tenía que pasar al final de cuentas. Sí, también, o sea, no crean que antes de los españoles aquí se vivía en paz, o sea, es algo natural. La bronca aquí es el idealismo que se forma a través del estudio del pasado, o sea, nos han pintado también que la gente que vivía aquí antes de la llegada de los españoles, pues eran prácticamente todo amor y paz, y pues no es cierto. Y es natural, eran seres humanos, o sea, es algo bastante lógico. Reitero, por eso es importante estudiar historia desde una perspectiva más crítica y más objetiva, porque nos permite cuestionar esas idealizaciones y llegar, digamos, a un discurso más crudo, pero también más humano, que al fin y al cabo eso es lo que le interesa a la historia, explicar por qué y entender que esos relatos que se aprenden en la escuela, que se transmiten en los medios de comunicación y en otros medios, van con la finalidad de crear una imagen específica y eso tiene una intencionalidad. Entonces, el estudio de la historia va en pos de ir más allá de esa imagen. Y eso nos permite entender varias cosas, nos permite también incluso ser más abiertos, aceptarnos como somos. Todos estos temas al final sirven para eso. Aquí otra vez hago la sugerencia, de ser posible, que lean por ahí 2 textos. Yo soy más de leer, así es que ni modo. Y si piensan entrar a la universidad, pues va a ser el pan de cada día. Así es que si no les gusta leer, pues no sé, traten de que les agrade esto porque es nodal tanto para entrar al examen como para sobrevivir a la universidad. El primer texto que les recomiendo es Introducción a la Historia de Mark Bloch. De hecho, es un texto de cabecera con el cual inician los cursos de Introducción a la historia de no sé qué, de lo que sea, siempre ocupan ese texto. Ahí también hablan de esta cuestión de los orígenes. Eso es muy, muy importante. Y aquí en México hay una compilación de ensayos muy bonito que hizo Carlos Pereira. Carlos Pereira es el coordinador, que se llama Historia para qué. Sí, se los voy a poner en el chat. De hecho, esos libros los tengo colgados en Megas. Y si gustan, les paso el link para que se los descarguen y los vayan leyendo. Son 2 textos que además son fáciles de leer. No son tan gandallas en cuanto a teoría. Y además están cortitos. Son buenos, bonitos y baratos. Y súper claros. Es más, son tan conocidos que los pueden conseguir en librerías de viejos hasta en 10 pesos. O sea, se gastan más en una caguama que en esos libros. Pero bueno, yo los tengo en PDF y si ustedes lo desean, les puedo pasar esos links para que se los descarguen y pues puedan profundizar un poco más y eso les va a ayudar a entender estas problemáticas de que se rascan las vestiduras, por qué X o Y personaje no era lo que pintaban en las escuelas y cosas así. Y para los que van para historia, sí les recomiendo que se vayan leyendo esos textos porque son de Adebis. Son los que siempre van a manejar. Es más, no solamente los que van a ir a historia, los que van a ir a ciencias sociales y humanidades no se salvan de ese par de libros. Es que les recomiendo que de poquito en poquito le vayan dando una caladita. Les va a gustar, están bonitos. Bueno, volviendo a esta parte de lo que es el colonialismo, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Ok. No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto, que es
ver pues quiénes van a participar en este proceso. ¿Sale? La que más va a destacar en cuanto a expansión territorial va a ser Inglaterra, va a ser el imperio más grande durante el siglo XIX. Ahorita lo vamos a ver en los mapas. Va a tener, por ejemplo, naciones como Australia, que es bastante grande, la India, Media África, ¿no? Gran También Bretaña. parte de... Ajá, sí, Rocío. Sí, iba a decir eso también de África, porque en una serie que, no sé si, creo ya la conocen, no sé, desde Netflix, ahí explica más o menos cómo ha ido cambiando en cuestión modo de gobierno de la monarquía de Gran Bretaña, como igual sus miembros de familia. Y explicaba todo lo que fue la independencia de parte de África, de India. Creo que también pasó una parte que tuvieron problemas con, ay, no me acuerdo qué país era, pero ese país mandó a matar a uno de los condes que le servía a la familia real, y desde ese asesinato pues tuvo igual varios pleitos políticos. De hecho fue en la época donde estaba ya Margaret Thatcher como primer ministro, ¿No pero era no me acuerdo cómo en se llamaba el Irlanda país. del Norte? Ah, sí, de Irlanda, ajá, que mandaron a matar desde un buque a uno de los condes que le servía a la familia real, y también pasaba de la muerte del rey, del papá de la reina Isabel, del exilio que hicieron al tío de Isabel, muchas cosas igual políticas, sociales, y sí venía parte de la independencia de la India y de África, cuando África también mandó a tirar muchos monumentos y pinturas que habían de la reina Isabel en modo de como de ¿cómo decirlo? Movimiento social. Y de hecho a la reina Isabel la habían invitado a una cena, que también se hizo famosa esa cena, y Isabel pensó que era para hacer las paces y que ella aún siguiera como emperatriz o algo así, pero no era eso, o sea, le tuvieron una trampa y le hicieron quedar en ridículo. Obviamente, pues Isabel pues se defendió, pero sí aceptó la independencia de África. Sí, 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 sí. Está buena esa serie, la voy a buscar. Si me puedes pasar el nombre, por favor, porque yo había escuchado de una que se llama La Corona o algo así, pero creo que está más bien centrada en la figura de Diana. ¿Es esa, La Corona? Ajá, pero la figura de Diana sale hasta la cuarta temporada. Lo que es de la primera a la tercera es lo que le digo, que explica de cómo Isabel se convierte en reina y todo lo que ha cambiado la monarquía, porque de hecho sí fue un cambio muy, muy drástico, y explican el por qué. Y creo que está muy buena porque todo lo que decía pues la prensa británica e internacional le ponen una cara, pero ahí en la serie ponen la cara de la prensa que se había dicho, que se dice y que se va a seguir diciendo, pero también lo ponen desde un enfoque más constructivo, como que hace que igual el consumidor se ponga a pensar de que, puede que sí sea así, pero también sucedió esto por estas razones. Y la neta, la verdad sí está muy buena. Oh, muy bien, sí, voy a verla, fíjate, no me había llamado mucho la atención al principio, pero pues ya con lo que me comentas y por ahí también me la referenciaron, pero siendo honestos, vi los previews y no me enganchó, la verdad, y por los comerciales yo pensé que estaba enfocado con Diana y me pareció más como una cuestión de chisme. Entonces, ya con lo que me dijiste, pues bueno, voy a ser más abierto, le voy a dar una oportunidad y ya les compartiré mis impresiones. ¿Sale? Pero bueno, además de Gran Bretaña, también vamos a tener a Francia, el Imperio Alemán, Bélgica, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Italia, Japón también se va a meter a esta carrera colonialista. Y bueno, aquí, como siempre, van a haber entidades que no van a resaltar mucho, pero que se deben mencionar. Son como los patitos feos del imperialismo. El Imperio Ruso, que se va a extender hacia Siberia, un lugar muy frío en el cual pocos se van a meter, pues bueno, los rusos ahí van a andar, por eso es un gigantón. Y España va a ser como el hazmerreír de este club, porque en vez de ganar territorios, los va a ir perdiendo. El siglo XIX es un siglo para el olvido para los españoles, les va a ir
mal, 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 mal. Y solamente van a tener algunos terrenos de la abuela en comparación a lo que tenían Inglaterra o Francia. Para aterrizar un poco más este asunto, véanse nada más cómo va a estar el show. Se alcanza a ver el código de colores, ¿no? Vean nada más por cuánto Yo sí. se extendió Inglaterra, Francia, Bélgica. O sea, Bélgica tiene el Congo, que es un territorio como 10 veces más grande que el Bélgica. Y también ahí hubo un exterminio del cual casi nadie habla. Vean lo que dominó Francia, un tercio de África. Inglaterra, o sea, Inglaterra está sorprendido el asunto. Aquí también Holanda. Vean Holanda cuánto dominó, incluso América. Los Estados Unidos, como les decía, van a tener una política imperialista no directa sobre América Latina, pero sí va a tener algunos territorios. Puerto Rico, por ejemplo, Filipinas, Guam, Islas Vírgenes, que se las va a arrebatar a España. Y grábense bien este mapa, chequenlo. De hecho, voy a pasar en Classroom esta presentación, porque luego vienen en el examen preguntas como país que fue posesión de Inglaterra durante el siglo XIX, y les ponen ejemplos. Entonces, hay dos tips. Una, el que ofrece la geografía, y el medio para aprenderlo son los mapas, no hay de otra. Y el otro tip es con el idioma que en esa región se habla en la actualidad. Si es que si hablamos que en la India se habla inglés, nos está indicando que ahí Inglaterra estuvo dominando. Si en Argelia se habla francés, estuvieron metidos los franceses. Y así, es un buen tip. Es un buen tip que por cultura general debemos de tener. Y si no, pues bueno, un buen almanaque mundial. Pero sí llegan a haber reactivos de este tipo, o de relación de columna. Entonces, chequen esos mapas, les van a servir bastante para que lo podamos ver un poquito más a detalle. Vean tan solo África. Está impresionante. ¿Sale? Le cambio a la presentación. Este es en Asia. La India, por ejemplo. Todo esto era inglés. Está francés. Y bueno, el caso de China es un caso muy interesante porque aunque políticamente y de manera oficial eran independientes, en la realidad están sometidos a las directrices de los extranjeros. O sea que en el papel aparentemente eran autosuficientes, pero en realidad no. Eran dominados por ingleses, por franceses, republicanos. El caso de China es muy, muy interesante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Y para ir cerrando este tema, pues es válido mencionar algunas guerras desatadas por motivos imperialistas. Esto también es bien importante porque llega a ver en el examen preguntas como razón por la cual se desarrolló la guerra de opio entre Francia e Inglaterra contra China, o países que pelearon la guerra del opio, y cosas así. Entonces vamos a ir viendo en esta línea de tiempo. La primera de ellas es justo la guerra del opio, que la razón del conflicto entre Francia e Inglaterra contra China se debe al monopolio de este bien de consumo. O sea,
Antes esto de la drogadicción era algo legal, tú podías ir a un café y pedir opio, hachís, marihuana, y tomarte tu café y aventarte tu viajezote. Esto de combatir a las drogas y prohibirlas es algo pues prácticamente reciente, de principios del siglo XX. Pero en el XIX tú sin broncas puedes irte a un café y aventarte un chillo de marihuana y beber una taza de licor o lo que sea. Eran otros tiempos, ¿sale? Entonces eso generaba jugosas ganancias. Los ingleses y los franceses andaban bien sobres. En ese momento los chinos tenían el control del comercio del opio, pues por eso fue la guerra, ¿sale? En los 50 aquí no aparece, pero también conviene citar la rebelión de los cipayos, que se va a dar en la India. Los cipayos son soldados indios que peleaban a favor de los ingleses. Eran soldados muy eficientes, muy leales, pero esto cambia cuando los cipayos se enteran que los rifles reciben mantenimiento a partir del aceite de la vaca. Y ustedes saben que la vaca es un animal sagrado en la India, entonces eso provocó una rebelión impresionante, que es como si aquí en México, no sé, hicieran algo con la Virgen de Guadalupe o con San Judas. No sé, papel de baño. Por supuesto que eso va a generar un descontento muy grave y vamos a ver a los mexicanos ahí con los machetes. Luego, tampoco aquí no aparece, pero conviene señalar otro conflicto que es la guerra de Crimea, que va a enfrentar a Francia e Inglaterra contra el imperio ruso. La razón, los rusos quieren dominar Crimea, que está en Ucrania, cerca del Mar Negro, que es lo que les va a permitir tener comercio con Occidente. Eso no les gustaba a los ingleses, a los franceses y a los turcos, y por esa razón se van a enfrentar. Una de las batallas más importantes de ese conflicto es la batalla de Balaclava, en donde la artillería rusa va a destrozar a la caballería británica, que por cierto fue mandada a la carga por una pésima orden. Y bueno, es tan popular ese conflicto, porque fue una estupidez, que Iron Maiden, que es una de las bandas más famosas de heavy metal ingleses, su vocal es doctor en historia, va a hacer una canción inspirada en ese enfrentamiento, se llama The Trooper. Si les gusta Iron Maiden, escuchen esa canción y la letra narra lo que vive un soldado de caballería al momento de salir al galope y luchar contra los rusos. Está muy buena esa canción. De hecho, Iron Maiden tiene varias canciones que hacen referencia a acontecimientos históricos y la manera en la que la narran se presta para que inclusive podamos conocer un poquito más de ellas. Y bueno, ya los últimos conflictos que vamos a ver aquí es la guerra hispano-estadounidense, que va a enfrentar a Estados Unidos contra España y que va a dar como resultado la independencia de Cuba, que sabemos que esa independencia pues va a ser parcial porque Cuba va a caer en la órbita de influencia de los Estados Unidos, pero además de eso, Puerto Rico, las Filipinas y Guam van a pasar a ser territorio estadounidense, y eso va a ocasionar el fin del imperio de España en América. O sea, después de ese conflicto, España ya no tiene posesiones en el Nuevo Mundo y solamente se va a ver reducida su dominio a lo que son Islas Canarias, una parte de Marruecos y una parte de Guinea. Por eso les decía que España va a ser como hazme reír. Y bueno, ya por último, cerrando, tenemos la guerra de los Boers, que es un enfrentamiento de colonos holandeses contra colonos ingleses, pues a ver quién se queda con Sudáfrica. Y el resultado de esa guerra es que los ingleses van a ampliar todavía más su dominio sobre esa parte del continente negro. Y ya casi el último, tenemos la rebelión de los Boxers, que va a ser en China. Se le conoce así porque es un levantamiento armado inspirado por colectivos secretos chinos que en rechazo a Occidente no van a ocupar armas de fuego, van a ocupar armas blancas y las artes marciales. Se hagan de cuenta 10,000 Bruce Lee con chacos, espadas y lanzas enfrentándose contra ingleses, alemanes, austriacos, estadounidenses, franceses, belgas, holandeses, y casi les ganan, ¿eh? De hecho, la guerra de los Boxers, perdón, la rebelión de los Boxers va a ser el preludio de la Revolución China de 1911, en el que ya definitivamente el imperio va a concluir y se va a cambiar hacia una república nacionalista. Pero después de esa revolución va a haber una guerra civil que en el 49 va a llevar a China a volverse comunista, pero ella me adelanté un poquito. ¿Sale?
¿Dudas con esto? No, profe, pero ¿Todo no sé bien? si podría tomarle usted como que una mejor captura de pantalla, porque y mandarla al grupo porque sí se ve como que desenfocado Sí, desde aquí. déjate tú de enfocado, se ve como pixeleado. Y la mantuve porque es la única línea de Ajá, tiempo que conseguí. De hecho, bueno, esto lo pueden ver con mayor claridad cuando les pase la presentación. Les paso la presentación y sin problemas. ¿Sale? Ahora, ¿qué consecuencias vamos a tener de esto? Y por eso puse la figura de Tarzán. Porque pues ahí se va a representar el dominio del hombre blanco sobre las poblaciones originarias. Las consecuencias de esto son muy vastas. Tenemos una expansión del capitalismo industrial. De hecho, algunos dicen que el imperialismo es una fase más del capitalismo. Por ahí hay un marxista llamado Lenin que es el que apela a eso. Yo estoy de acuerdo con él. Tenemos también como consecuencia el choque entre estas potencias. Por eso esto nos conecta directo con la Primera Guerra Mundial. Esto va a dar pie a que unas potencias no se lleven bien con otras y bueno, al final se agarren del chongo en la Primera Guerra Mundial. Como les decía, pues vamos a tener una explotación y un despojo salvaje sobre estos territorios que van a impactar cuando dichas regiones van a emanciparse y eso va a ser después de la Segunda Guerra Mundial y a veces hasta van a tardar. Lo que también va a influir es que este dominio cultural va a incentivar que al momento de la independencia muchos de estos países entran en guerra civil. Y eso, bueno, el caso de África es de lo más triste. ¿Sale? Entonces, vemos con eso que el imperialismo pues es un proceso muy importante. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, profe, todo bien. Bien, No, profe, todo bien. muchas gracias. Bueno, voy a cambiar de presentación. Mientras, ¿cómo están sintiendo la clase? ¿Va muy rápido? ¿Va lento? ¿Va bien? Cuéntenme. Entonces, ¿vamos bien? Ok. Pues ahora bien, lo bueno. Cuéntenme si pudieron checar el material que les recomendé. Si no, quién sabe. A ver, díganme. ¿Quién pudo checar el material? Hasta les dejé un poema, fíjense. Ya me acordé. Niños, ¿están Yo no ahí? pude, profe. Bueno, entonces ahí se Yo los tampoco dejo. pude. Ahí se los dejo de tarea porque la verdad es que vale mucho la pena y complementa bastante bien. Ay, ahí está. Complementa bastante bien el tema de hoy, pero en fin. Vámonos con lo que es ¿qué onda con la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver que a principios del siglo XX, debido a los efectos producidos por los avances técnicos de la revolución industrial y la expansión territorial que conllevó al imperialismo europeo, pues van a darse una serie de tensiones que dieron pie a esto que también van a llamar la Gran Guerra. Y estas van a ser las causas que van a orillar al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. En primera instancia, pues como ya he dicho varias veces, tenemos la rivalidad entre las potencias europeas. Básicamente, esta rivalidad va a dar origen a dos sistemas de alianzas que se van a enfrentar. La Entente Cordiale
y los imperios centrales. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y ya a raíz de la unificación de Alemania y del tiro que tiene con Francia, y luego Austria con Rusia, Inglaterra también ahí se va a meter con los alemanes, pues va a haber un periodo de tensión que va a ser conocida como la paz armada. O sea que digamos que no se rompe esa paz, pero ya se están preparando para una posible guerra. Por eso se le conoce como paz armada. ¿Sale? Y entre los antecedentes que vienen, pues va a ser la formación de la Triple Entente, que va a estar conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, que se va a terminar de constituir en 1907, y la Triple Alianza, Alemania, Hungría, Italia, aunque Italia posteriormente se va a pasar a lo que es la Entente Cordial. Como les decía, estas alianzas se van a definir a partir también del nacionalismo extremo. O sea, aquí se va a empezar a estimular que eres cabalmente de un país si odias a tu enemigo tradicional. O sea, si eres francés, te educaban para que también odiaras a los alemanes. Si eres alemán, pues contra los ingleses y los franceses. Si eras austriaco, pues te cagaba Rusia, y si eras ruso, pues te cagaba Austria. ¿Sale? Entonces, ese mirarse feo van a ocasionar crisis políticas que ya están anunciando que la Primera Guerra Mundial se avista en el horizonte. Primer caso de roces va a ser en Marruecos entre 1905 y 1906. Luego vamos a tener el caso de Bosnia-Herzegovina de 1908 y 1909. La guerra de los Balcanes van a ser, digamos, la región en donde, por la que se va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. De 1912 a 1913 tenemos la Primera y la Segunda Guerras Balcánicas. Y en el 14, pues lo que va a ocasionar el estallido va a ser el asesinato de Sarajevo. O sea, me refiero al asesinato de Francisco Fernando, quien era heredero del Imperio Austriaco, y esa va a ser la causa directa de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos viendo de qué se trata. Como les decía, la principal razón por la que además se van a pelear es por dominar esta zona, los Balcanes. Los Balcanes van a ser una región geopolítica muy importante debido a que eso les va a permitir controlar el Medio Oriente, y el Medio Oriente es crucial porque ahí tienes bajo tu poder las rutas comerciales que conectan estos tres continentes. Además, ya para estas fechas, el Medio Oriente va a ser valioso por las reservas de petróleo. Entonces, esta va a ser la zona por la que medio mundo se va a pelear, pero principalmente van a haber tres países que van a pretenderla: el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. El otro país que va a andar sobres va a ser el Imperio Ruso. Entonces, Austria-Hungría y el Imperio Ruso se van a intercambiar una serie de ultimátums y de avisos en el que, ¿sabes qué? Si tú te metes a este territorio, yo te declaro la guerra. Ah, pero la gente que vive ahí es de la misma etnia que yo. Todos somos eslavos, dirían los rusos. Entonces, los austriacos no tienen que meterse ahí. Además, son germánicos y pues eso no va. Es que si tú te metes a los Balcanes, yo te declaro la guerra. Cuando Alemania se entera que los rusos están amenazando a los austriacos, de cuenta que son esos dos primos que se llevan súper bien y siempre andan para todos lados. Aunque durante la unificación alemana se pelearon. Ahorita ya son otra vez mejores amigos. Entonces los alemanes van a amenazar a los rusos de que si los rusos se metían con los austriacos, los alemanes iban a saltar. Y otro tanto va a suceder con el Imperio Turco. Pero cuando Francia e Inglaterra se enteran que los alemanes están amenazando a los rusos, Alemania, que por cierto está muy resentida porque perdió Alsacia y Lorena, que es esta región, se la arrebataron los alemanes, pues los franceses le van a decir a los Deutschland: oye, si tú te metes con los rusos, yo te declaro la guerra. E Inglaterra le mandó un mensaje a los alemanes: si te metes con Francia, yo me meto. ¿Quién no diría, no? Dos países que durante mucho tiempo anduvieron agarrados del chongo, en la Primera Guerra Mundial van a ser mejores amigas y van a jalar parejo. Para que les quede un poquito más claro, imagínense que esto es como una batalla campal de la secundaria.
¿Alguien de ustedes ha ido a escuela pública en la secundaria, en la prepa? A ver, reacciones. ¿Quién, como su servidor, fue a secundaria pública? Yo sí. Kay Mariel, Rocío, Yo Maribel, también. Paola, Yo también. Emilio, Ingrid. Bueno, yo estuve en privada y en pública. Órale, entonces tú conoces de los dos ambientes. No sé si en la privada suceda. Yo fui egresado de secundaria y técnica, porque además acá en la Ciudad de México se dividen en dos, técnicas y privadas. Y siempre están en la misma colonia. Y no sé por qué razón hay pique entre las dos. Por lo menos eso sucedió en el barrio en donde vivía. Bueno, y todavía donde vivo, que no estoy muy lejos de donde fui a la secundaria. Y según mis épocas, les voy a contar de mis épocas, de cuando yo era joven, cuando tenía 13, 14 años. El motivo de pique entre las secundarias técnicas y las secundarias diurnas eran las chicas. Y más cuando una chava de una secundaria bateaba a los chavos de esa escuela, pero coqueteaba con los chavos de la otra. Y se ponía más difícil el asunto cuando los chicos de la secundaria rival iban a visitar a la chava a esa secundaria. Se armaban unas campales, yo me acuerdo bastante bien. Nunca me tocó participar, yo era algo así como corresponsal de guerra. Pero sí me tocó ver que, por ejemplo, los del A con los del B con los del C no se llevaban, o los del D con el F, así. Pero nada más venían, en mi caso que yo era de secundaria técnica, nada más se enteraban que venían los de la secundaria diurna. Y hombre, había una alianza general y se armaban campales. Yo recuerdo que era en un parque que estaba a unos pocos pasos de la secundaria o en un callejón que estaba a la vuelta. Y se ponía bien intenso hasta que llegaba la patrulla. Y ahí entonces, como cucarachas, todo el mundo salía corriendo. Yo no llegaba hasta ese punto. Yo prudentemente me retiraba antes. Pero sí eran varias ocasiones las que me tocó ver ese tipo de choques. No sé si en su caso todavía llegaba a ocurrir. Creo que también en el bachillerato llega a suceder. Bueno, no me tocó a mí cuando yo estuve en la prepa, pero alguna vez me llegaron a platicar que sí llegaba a pasar en algunos planteles. A ver, cuéntenme si todavía se mantiene o al contrario, solamente eso sucedía en mis épocas. ¿Qué me quiere decir? Además, cuando ustedes tienen más fresco que yo el recuerdo, porque tienen pues relativamente poco que salieron. Pues eso pasa más en secundaria. En bachillerato, preparatoria, ya no. Bueno, en mi caso, yo no me tocó ver. Solamente en secundaria es cuando pasa prácticamente todos los días en secundaria, en primaria. Pero en bachillerato, pues ya no pasa. Ok. ¿Alguien más? Yo también opino lo mismo, que solamente es en la secundaria. En el bachillerato pues ya no tanto. Porque bueno, en la secundaria me tocaba ver como que esos casos y pues eran como que peleas entre los de una escuela con la otra, ¿me entiende? Uh-huh. Sí, que además estaban a unas cuadras, no estaban muy lejos. Sí, yo recuerdo que la secundaria rival a la que yo iba estaba a unos 7 minutos caminando, más o menos. Y eso con flojera. Estaba muy, muy, muy cerca. Se armaban buenas campales. Sí, pero aquí hagan de cuenta que es algo parecido, pero en vez de una chica, son unos Balcanes. ¿Sale? Y bueno, ya en ese ambiente de tensión, pues una persona con sano juicio no se aventaría a pelear. Pero pues no falta el estúpido que inicia la bronca. Y en este caso, el idiota va a ser el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se va a aventar a ocupar la península balcánica, específicamente Serbia. Eso va a generar una inestabilidad. Y los rusos, que no están en sus mejores tiempos, le van a decir a los aztecos, ¿te vas o te declaro la guerra? En este punto, el heredero al Imperio Austrohúngaro, un cuate que tiene nombre de grupo de rock alternativo, Franz Ferdinand, en español Francisco Fernando, nombres de telenovelas,
le comentó al emperador, que era Francisco José, el hermano de Maximiliano, sí, todavía estaba vivo y estaba gobernando, que muy viejito, que él iba a pacificar la zona, iba a hacer estas giras en donde dialogaría con la gente de ahí y intentaría que acepten a los austriacos como si fueran sus protectores y bla, 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 bla. El emperador Francisco José no estaba muy de acuerdo porque, bueno, ya tenía 86 años, un poquito más, creo que ya 90, pues obviamente ya no tenía manera de producir un nuevo heredero. Además, la familia a la que pertenecía, que eran los Habsburgo, la habían pasado muy mal en los 25 años, ya que andaban con este rollo de los dramas reales. Les invito a que conozcan ahí la vida y obra de los Habsburgo de Austria-Hungría, sobre todo a principios del siglo XX, y es una tragedia tras otra. Entonces nada más queda Francisco Fernando, y por ahí un primo lejano llamado Rodolfo, como el rey. Entonces el emperador pues como que no estaba muy de acuerdo, pero Francisco Fernando era joven, era muy voluntarioso, con mucha iniciativa y bastante apasionado. Entonces, sin esperar la autorización del emperador, va a viajar a Serbia con su esposa y en Sarajevo, un 26 de junio, un nacionalista serbio le va a disparar y lo va a matar. Entonces eso va a generar una crisis, que es la crisis de junio, en la que, bueno, cuando se entera Austria-Hungría que ahí mataron al heredero a su trono, hombre, pues ya se imaginarán, Francisco José va a gritar como si fuera Luke Skywalker cuando le dice a Darth Vader que fue a su papá. No, hace tremendo dramón en el Palacio de Viena y muy enojado le ordena a su ejército que ocupe el país. Dado que Serbia no entrega al asesino, Austria va a ir a hacer justicia. Cuando se entera Rusia que da el ejército austriaco a ocupar esta zona, ni el San Nicolás II le declara la guerra a Austria. No está en sus mejores tiempos, de hecho el Imperio Ruso va a ser el país más atrasado, pero bueno, ahí anda. Cuando se enteran los franceses, los alemanes, que Rusia le declara la guerra a los austriacos, los alemanes le declaran la guerra a Rusia. Cuando los franceses se enteran que los alemanes entran en conflicto con los rusos, le declaran la guerra a los alemanes. Y los ingleses, cuando se enteran que los alemanes le declaran la guerra a Francia, pues saltan por sus valedores. Les digo, la campal. Ahora, la guerra la vamos a dividir en dos momentos. La primera etapa es la guerra de movimientos, que se va a caracterizar por movimientos, para la redundancia, de numerosos ejércitos hacia los diferentes frentes con el fin de ocupar los territorios. Van a ser movimientos muy rápidos y va a ser una etapa en la que se dan grandes batallas campales. Aquí lo que se plantea y la estrategia de los imperios centrales es la siguiente. Al ver que el entente cordial son más y tienen más recursos, lo que van a proponer es un ataque rápido hacia Francia, pero no a través de la frontera común que tienen, sino por el norte, no importando si los holandeses son aplastados y si los belgas valieron belga. La idea era atacar a Francia, que en este punto estaba desprotegida. Si llegaba a hacer eso, lo que se proponían después austriacos y alemanes era expulsar a los rusos y controlar la península balcánica. Posteriormente ocupar a Rusia y por último atacar a las Islas Británicas. Suena muy bonito, pero la situación está bastante pues difícil. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que primeramente los alemanes tienen éxito, los franceses van a irse todos confiados a que el ataque alemán iba a venir desde el sur. Allí van a mandar a la mayoría de sus ejércitos, pero la columna principal de los alemanes va a atacar desde el norte. Y Francia está a punto de caer, pero aquí es cuando llega prácticamente de por milagro Inglaterra, y la fuerza combinada de ingleses y franceses van a frenar en seco a los alemanes y paulatinamente los van a ir empujando hacia territorio alemán. Y no solo eso, sino también van a atacar territorio alemán. Pero ahí es cuando la guerra va a comenzar a empantanarse. En el frente oriental, los alemanes le están dando una santa paliza a los rusos, que para qué les cuento.
Y en los Balcanes los austriacos no pueden contra las tropas locales y contra los rusos. ¿Sale? Entonces aquí es lo que caracteriza a la guerra de los movimientos. Entonces cabe señalar que la gente en esta época está intoxicada por el nacionalismo. Reitero, vean el documental, lean la novela de Sin Novedad en el Frente y van a percatarse que los individuos consideraban un honor ir a pelear por su país. Que cabe señalar que, como hemos visto, pues este conflicto en realidad no era de una nación, sino de unos cuantos. Pero la gente se sentía muy orgullosa, decía, ah, sí, vamos a morir por la patria. Entonces, al principio de la guerra había un montón de gente que hacía fila con tal de incorporarse al ejército. Lo asumían como un deber, desde un simple albañil hasta el gerente de una compañía, de una empresa. Obviamente solo los más ricos y la aristocracia de cada país no iba a salir a pelear, pero todos los demás sí. Entonces vean la matazón de gente que va a empezar a haber, y estaban confiados por el hecho de que la tecnología había avanzado mucho. Es una guerra que se va a distinguir por ocupar mosquetes nuevos. Bueno, no son mosquetes, de hecho son rifles nuevos, pero también tenemos cañones de mayor alcance. Agréguenle nuevas armas como el lanzallamas, algunos morteros, los gases, las ametralladoras. Paulatinamente el caballo, por ejemplo, que durante mucho tiempo formaba parte de estos escenarios, va a quedar descartado. Véanse también Caballo de Guerra, es una película muy buena. Entonces, eso va a dar pie a que la gente se sienta en confianza. Hay cartas en donde la gente pensaba que iban a ir a pelear en junio y para diciembre ya estaban celebrando la victoria en casa. Pero lo que no se visualizaba es que ambos contendientes pues tenían fuerzas equilibradas. Entonces, eso va a llevar a un cambio de estrategia. Pero antes de eso, tenemos un evento muy interesante. O sea, hablar de este tipo de acontecimientos no es para romantizar la guerra, sino para develar que es un proceso doloroso, que representa mucha violencia, que trae muchas víctimas, pero que a pesar de que saca lo peor del ser humano, la verdad es que hubieron imágenes draconianas de la Primera Guerra Mundial. También el conflicto va a develar este lado que a veces no reconocemos. Y es el hecho de que podemos ser empáticos, de que podemos ser solidarios. Y uno de los momentos en donde más se dio esto va a ser en la Navidad de 1915, cuando soldados alemanes e ingleses que estaban contiguos en dos trincheras van a salir y en vez de agarrarse a balazos van a empezar a festejar juntos. Incluso van a jugar un partido de fútbol. Van a salir y a partir de aquí va a haber un cambio en la mentalidad de los soldados. Van a empezar a cuestionarse ese nacionalismo. Se van a percatar que la guerra no era algo que realmente les debía de involucrar, que estaban peleando para otros intereses. Y el nacionalismo y la garra de, ah, sí, yo muero por mi país, pues va a empezar a cambiar. Obviamente los altos mandos de ambas facciones van a ver esto como un peligro y van a ser muy severos al momento de castigar cualquier intento de confraternización con el enemigo o, en su defecto, que la gente fuera reacia a pelear. Va a haber un montón de fusilamientos de soldados, ya sea por deserción o por querer renunciar, decir, ¿sabes qué? No, ya no, yo ya no voy. ¿Sale? Esto para que vean también que la guerra es algo sumamente complejo. Pero el equilibrio de fuerzas va a llevar a la guerra de las trincheras. La guerra de las trincheras va a ser la segunda etapa de este conflicto y va a ser mucho más mórbida. Puse adrede estas imágenes para que vean la brutalidad de esta etapa. ¿En qué va a consistir la guerra de trincheras? Pues muy sencillo. Se va a fortificar y proteger con este mecanismo los territorios que se han obtenido. Y entonces, en vez de tener grandes movimientos como en antaño, ahora lo que se hacía era ir a tomar la trinchera enemiga que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia.
Y para hacerlo ordenaban ataques masivos, o sea, todo el mundo salía como cucarachas fuera de las trincheras para ir a atacar. El problema es que las trincheras estaban defendidas con alambres de púas, metralletas. Entonces, imagínense el número de víctimas que va a haber solo por tomar una trinchera que estaba a poca distancia de mis propias bases. Eran ataques sin sentido. Y el vivir en las trincheras va a comenzar a generar varios problemas. La humedad conlleva no solamente a incomodidad, sino también a enfermedades. Agréguenle las pulgas, las chinches, el hacinamiento en la que se vivían. Ahorita nos quejamos porque estamos aislados, pero habían ocasiones en las que no se lanzaban ataques, pero tenían que estar resguardados por muchos días porque la aviación enemiga ya estaba bombardeándote o te aventaban gases. La virtud que tiene la Primera Guerra Mundial es que es un conflicto en el que sus protagonistas, le hacen los soldados de a pie, van a escribir sus experiencias a maneras de diálogos o las van a metaforizar en textos literarios. Por eso me es atractiva en lo personal esta guerra, por todo este material documental que va a haber y que nos permite ver más a detalle cómo la gente de a pie vivía, desde cartas hasta, bueno, para no ir más lejos, ¿quién conoce a J.R.R. Tolkien? ¿Nadie conoce a Tolkien, el autor del Señor de los Anillos y del Hobbit y del Silmarillion, de los hijos de Urin y otros textos? ¿No han escuchado del Señor de los Anillos y el Hobbit? Sí lo he visto, pero no sabía su autor. Ya se los presenté, es J.R.R. Yo ni siquiera he visto la película de El Señor de los Anillos. Sí, sí está buena esa película. Mejor va a ser el libro. Bueno, si pueden, chequen esa literatura, chequen las películas y bueno, a manera de spoiler intelectual y también como publicidad para que revisen ese material. La historia del Señor de los Anillos es una metáfora de las experiencias que vivió Tolkien cuando fue soldado durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay una película biográfica sobre el autor que también está muy, muy buena. Sale mi novia Lily Collins y como Tolkien es el actor que interpreta a la bestia en X-Men cuando están chavitos. Es una película muy buena y refleja muy bien cómo vivían. Ahora, también durante esta etapa son las batallas más intensas y más mortales de la Primera Guerra Mundial. Verdun, Vincennes, Passchendaele, otra vez la música. Si les late el rock pesado, hay una banda llamada Sabaton que tiene todo un álbum relacionado con la Primera Guerra Mundial. Prácticamente ahí están viendo un libro de historia porque se documentaron bastante bien a la hora de narrar estos compas a través de las canciones. Y creo que así se llama el disco, Verdun. Si les gusta Iron Maiden en su álbum Dance of the Dead, tiene una canción que se llama Passchendaele, que a mí me eriza mucho la piel, porque te narran las experiencias de un soldado que tiene que pelear en Passchendaele. Entonces ahí la pluma de este señor es magnífica. Creo que la escribió el vocalista, que es Bruce Dickinson, y te relata cómo este señor siente miedo al momento de salir de las trincheras y cómo a través de las ráfagas de las ametralladoras ve a sus amigos caer y te empieza a relatar del hedor que hay en el campo. Y bueno, es magnífica esa obra. Tienen que ser pacientes, dura 9 minutos, pero es brutal. De verdad es que es uno de los mejores temas que ha hecho ese grupo. Y bueno, todas esas experiencias van a llevar a que el ánimo de los combatientes, que vimos que al principio eran, sí, vamos a morir por la patria y bla, 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 pues comenzaran a caer y las deserciones aumentaran. El problema aquí es de que la guerra se empantana. No hay claro un triunfador.
Digamos que hay un empate, la guerra se traba y eso pues da pie a que las condiciones sean más fuertes. Ahora imagínense el escenario, con lanzallamas, con bombas incendiarias, con lanzamiento de gases que si no tienen esta máscara toda rara, que yo quiero comprar una, provocaba que se te reventaran las vías respiratorias con el gas mostaza, con el gas de clorhídrico y no sé qué, o de plano se te derritieran los ojos. O sea, era algo impresionante. Para que vean que no les hablo de gente imaginaria, sino de gente común y corriente como ustedes y como yo, les voy a leer la carta de un soldado francés a su padre. Hasta donde he investigado, este soldado tenía su edad entre 18 y 20 años aprox cuando le escribió. Nada más para que vean qué brutal está el asunto. Papá, aquí para que te evacúen hace falta reventar. Me gustaría que el gobierno estuviera en el frente durante 2 horas y viera lo que es esto. Me da igual si la carta pasa la censura. No es más que la verdad. Perdóname, no quiero que nos hablen de campo, del honor, porque yo lo llamo carnicería. Porque esta guerra no es más que un juego de masacre para nosotros en el que se nos lleva como vacas o corderos al matadero. Tu hijo, desesperado por volver con vida. Si quieren saber un poquito más, cuando les mande la presentación de PowerPoint, entran al link que ahí estoy compartiendo. ¿Cómo ven este testimonio? ¿Qué me pueden decir al respecto? Que habla del sufrimiento, ¿no? Que está pasando el hijo al estar ahí dentro. Sí, exactamente. Brutal. Sí, es bastante conmovedor, ¿no? Ahora Pues piensen en el papel de las mujeres. ¿No? ¿Mande, Emilio? Que aquí ya no importa el nacionalismo, que aquí ya lo que importa es pues ya más su vida y así. Exactamente. Ahora piensen en el rol de las mujeres. Que al marchar los hombres al frente de guerra, las mujeres aquí tienen un doble papel. Tienen que seguir cuidando a la casa, pero además tienen que trabajar. Eso se va a traducir, de hecho, en un afianzamiento del movimiento feminista, que creo está hoy con la segunda oleada, la segunda o tercera oleada, no recuerdo bien. Pero el que las mujeres se involucren más en la vida pública como consecuencia de la guerra, hace que tengan una mayor conciencia de ellas y por lo tanto presionen por la concesión de derechos. Eso es algo que tampoco no se habla mucho, pero que es importante. Es algo que debemos de conocer. No da gratis de manera inmediata la Primera Guerra Mundial. Algunas legislaciones comienzan a reconocer el voto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este no es el único testimonio, hay un montón. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer el poema de Morir por la patria no es dulce ni honroso? Que por cierto se los pasé luego hace 8 días. ¿Alguien lo escuchó, lo leyó? La verdad yo no, pero esto es muy familiar con la guerra de El Salvador. En los Cuando 80s, hicieron la ¿no? película de Voces Inocentes. Ajá, Ajá. y pues se ve como los niños los escogen desde la primaria y se los llevan a hacer la guerra y como que todavía les dicen, siéntanse orgullosos, van a pelear por la patria. Y pues es triste. Fíjate que a diferencia de la guerra de El Salvador, aquí se circuitó más que los que fueran a pelear sean gente mayor de edad. Aunque obviamente eso quedaron muchos chamacos que 16 a 18 años decían, ay, sí, pues ir a la guerra es como si, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Jugáramos Halo, por ejemplo, medalla de honor, estos juegos shooters que uno, con los que uno se divierte en el Xbox y el PlayStation. Y no, la verdad es que es algo muy, muy, muy brutal. Ese poema particularmente no tiene desperdicio. Es bastante crudo, pero al mismo tiempo refleja de manera
muy clara la decepción, la frustración, el hartazgo de estar ahí. Es algo impresionante. Yo cuando lo leí por primera vez sí me quedé todo perplejo. Y además es muy gráfico, es muy, muy gráfico. No sé si alcancen a leer, pero aquí les pongo un fragmento. O sea, tan solo chequen para que vean qué hermosa es la poesía en el sentido estético, que nos puede llevar a reconocer los sentimientos y las emociones de quien escribe. Y ahorita les cuento el por qué además este poema me es muy interesante. Gas, gas, deprisa, chicos. En un éxtasis de torpeza nos calamos torpes cascos justo a tiempo, pero alguno seguía pidiendo ayuda, a gritos tropezando. Indeciso como un hombre ardiendo en Profe, llamas. Ajá. Sí, sí, adelante. de hecho, una película en donde casi sí se puede apreciar como una guerra, de hecho habla sobre la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que es la película de Hasta el último hombre. Esa, bueno, yo la vi, la verdad está muy buena, habla sobre la batalla de Virginia contra, creo que Japón, no me acuerdo bien, la verdad. Virginia, Pero Estados pues Unidos. sí se puede apreciar así como que una batalla de... Ándele. Bueno, ahí en la película lo llaman Virginia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo lo veo así como que sí se puede apreciar como tal una batalla. No la realidad. Sí, podemos complementar lo que nos dice la literatura con textos históricos. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, me gustan mucho de la historia, que podemos escuchar varias voces, diferentes perspectivas, y eso nos da un panorama mucho más amplio. Y eso es algo que yo pretendo mostrarles tanto con el testimonio del soldado francés como este poema. Ahora, como dato cultural, Morir por la patria no es dulce ni honroso se escribe en 1918, a muy pocos días de que se firmara el alto al fuego, y el autor, se me va siempre el nombre, es un inglés que se llama Winfred. Déjenme ahorita se los contemplo, se los comento. Wilfred Owen. El autor es Wilfred Owen. Él fallece 4 días después de haber concluido el poema en uno de los últimos enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Y reitero, también a muy pocos días de que se firmara el alto el fuego. Así de intenso está este asunto. Y, como les decía, pues la Primera Guerra Mundial tiene la particularidad de ser una de las guerras en donde sus protagonistas van escribiendo desde memorias hasta novelas en donde intentan curarse todos los traumas que vivieron. Imagínense, son gente que perdieron a sus amigos, que perdieron a sus hermanos. Es terrible. La verdad es que estas referencias dan un toque bastante humano a la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya para ir concluyendo, la guerra se va a destrabar en 1917 a través de 2 acontecimientos que son muy importantes. La primera de ellas es la Revolución Rusa, que va a ocasionar que la facción que triunfa en la revolución, que van a ser los bolcheviques, que estaban en contra de la guerra, sobre todo porque son de ideología marxista, van a firmar por separado la paz con los alemanes. Y en donde acuerdan esa paz va a ser con los tratados de Brest-Litovsk. Ahí los rusos van a ceder Lituania, Letonia y Estonia a los alemanes a cambio de la paz. Así que con eso ayudó bastante a los alemanes a alivianarse. Por otra parte, meses después, los Estados Unidos, que habían sido neutrales, van a entrar a la guerra del lado del Entente Cordiale. La razón, el hundimiento de Lusitania. El Lusitania era un barco inglés que estaba en el Atlántico Norte y que fue torpedeado por submarinos alemanes frente a las costas de Irlanda. La razón por la que los estadounidenses entran al conflicto se debe a que dentro de Lusitania habían tripulantes norteamericanos.
y el ingreso de los Estados Unidos pues va a ser muy importante porque es una nación que no había tenido daños en su territorio, que no estaba desgastada y que va a poner recursos humanos y materiales a favor del Entente Cordiale tan inmensos que van a ser claves para que al final Alemania sea derrotada. Me atrevo a decir que si los Estados Unidos no entran en este punto a la guerra, tal vez habría durado 1 o 2 años más, pese a que los contendientes ya estaban en una situación realmente lamentable. Imagínense, hagan de cuenta que eran boxeadores en el 13º round, y andábamos y sumamente demacrados. El ingreso de los Estados Unidos es un super punch. Para noviembre del 18 se va el 18 de noviembre específicamente, se va a dar el alto al fuego y eso va a dar pie a que la paz se redondee en los siguientes documentos. Primero es el armisticio del 18 de noviembre del 18, que como les comentaba, va a mandar un alto al fuego. Luego en febrero de 1919, los tratados de Versalles van a ser firmados. En ellos se les pone una serie de condiciones de paz a los alemanes que son bastante duras. Sus colonias en África, en Asia y Oceanía van a ser confiscadas. La mayoría se las van a quedar los ingleses y los estadounidenses. Se le va a imponer a Alemania una indemnización de guerra muy alta que no tienen con qué pagar. Entonces Francia va a ocupar sus principales minas y los franceses van a ser medio manchados con los alemanes. Luego, pues bueno, los tratados de Versalles van a abolir el imperio alemán. Guillermo II ya no va a ser Kaiser y va a entrar la República de Weimar, que es un estado político muy, muy, muy inestable. Realmente los alemanes quedan muy golpeados por este documento y eso evidentemente va a generar un rencor que más adelante pues va a ser una causa de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos los tratados de Saint-Germain y de Trianon que se firman con el Imperio Austrohúngaro. Los tratados de Saint-Germain van a ser la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Austria se separa de Hungría. En los tratados de Trianon, lo que se va a conformar es la República de Hungría, la República de Austria, pero además van a haber cesiones territoriales a países como Rumania, como Croacia, y va a generar que nazcan nuevas naciones. Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esas son las 3 naciones que van a emerger tras la Primera Guerra Mundial. Y entre otros tratados, Trianon va a ser quien lo va a oficializar. Luego tenemos los armisticios de Mudros y de Sèvres, que van a significar el fin del Imperio Turco. Y por último, el presidente de los Estados Unidos propone un documento que se conoce como los 14 puntos de Wilson, en donde, entre otras cosas, se va a fundar la Liga de la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente de la ONU, la cual va a tener por objetivo intentar resolver de forma pacífica las diferencias entre los distintos países, con el fin de que se evitara que estallara un nuevo conflicto. Lo cual, pues obviamente no va a suceder porque tenemos una Segunda Guerra Mundial que va a ser mucho más cruenta que la primera. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, vamos bien. No, Ok. profe, ninguna. Bueno, entre otras consecuencias que va a traer consigo la Primera Guerra Mundial, van a ser la desaparición de 4 imperios. Eso luego también llega a ser pregunta de examen. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Los Estados Unidos van a surgir como potencia hegemónica, van a ser los principales beneficiarios del conflicto. Pues les decía, un país que no va a tener daños en su territorio y que va a expandirse económicamente a razón de que la competencia que van a representar las empresas europeas pues ya no van a existir por causa de la guerra. ¿Sale? Vamos a tener la independencia de Checoslovaquia, de Polonia y de Yugoslavia, o sea, el mapa político va a cambiar a raíz de del requisamiento de las colonias alemanas.
el imperio francés, británico y estadounidense se van a expandir. Europa como eje político hegemónico mundial va a entrar en decadencia. Ya no va a ser. Ese ombligo dominante de hegemonía se va a transitar a los Estados Unidos. Y en términos materiales, Europa va a estar hecha popó. Va a tardar mucho en recuperarse. Y de hecho no se va a recuperar por completo. Por eso vamos a ver el advenimiento del totalitarismo. Ahora, esta idea del progreso, de que la civilización occidental va a ser la plenitud del desarrollo humano y bla, 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 va a entrar en crisis. Y desde el arte se van a cuestionar esta idea de, sí, güey, sí progreso, sí, el ser humano es la chingonería, y ahí entran las vanguardias artísticas, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, entre otros ismos. Por ejemplo, en el plano de la música, si nos vamos hacia la música culta, como le llaman, Mahler, Strauss, que son compositores de esa época, van a crear piezas que recuperan todo ese dolor, toda esa tristeza que provocó la Primera Guerra Mundial. Por ahí no tengo muy claro cómo se llama, me parece que es la Sinfonía número 20 de Mahler. Habla acerca de una de las ciudades alemanas que fueron destruidas durante la Primera Guerra Mundial, y se te pone chinita la piel, si te dan ganas de llorar. La verdad es que la música te transporta a diferentes sentimientos. También Strauss tiene una de las canciones que son consideradas como de las más tristes y que fue provocada justo porque el lugar de origen de este compositor fue hecho pomada. Es que si por aquí tengo a alguien que es avesado en música, pues se vale que me saque de la ignorancia y que amplíe más. Bueno, en cuanto a vidas humanas, esto sí va a ser una pesadez. Estamos hablando de 14 millones de muertos, de los cuales más de un tercio fueron personas no combatientes. Dato cultural, desde 1914 hasta 1922, el mundo estaba enfrentando una pandemia. O sea que además de la guerra, tenían una pandemia, así es que no se sientan especiales porque nos tocó el COVID. Hace poco más de 100 años, o hace 100 años, también el mundo estaba en pandemia. Era la gripe española, que se cargó alrededor de 15 millones de seres humanos. Y fue mundial, aquí en México también pegó. De hecho, en esto estábamos con la Revolución Mexicana en las últimas batallas y estaban los brotes de la gripe española. Creo que está catalogada como la 6ª pandemia más letal de la historia. Es que imagínense las consecuencias de la guerra, los muertos de la guerra y además la enfermedad, pues está cañón. Así es que vean qué grueso estuvo el asunto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? No, profe, ninguna. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo quisiera que me recomendara una película donde vengan las guerras de las trincheras. 1917. Todavía no la veo, pero me han dicho que está buenísima. Y uno de los que me la recomendaron, 1917. ajá, creo que está en Amazon. No estoy seguro. Pero bueno, en internet la puedes checar. De nada. También hay una serie muy buena en Amazon sobre la Primera Guerra Mundial. Ya la empecé a checar. Está bastante padre. Véanse la película biográfica de Tolkien. Las escenas que tienen que ver con la vida de la Guerra de las Trincheras está tremenda. Sin novedad en el frente. Que aquí lo tengo. Es el segundo librito que me compro. Porque el primero lo perdí. ¿Nos las puede anotar en un lado? Porque no, es que... Bueno, por favor. Ok, va en el chat. Esta tiene la virtud de ser película y también está basada en una novela. La novela está buenísima. Y la parte que tiene que ver con la Guerra de las Trincheras te deja
La piel chinita. Y además fue escrita por un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial del lado alemán, que por cierto se volvió un pacifista de marca. Eric Maria Remarque. Este me costó 30 pesitos. Pues eso ya se los pasé ahora que me acuerdo, la semana pasada. Creo que no les motivó mucho el material. Véanse Caballo de Guerra, también. Vuelvan a leer el poema de La muerte no es dulce ni gloriosa. La verdad es que ese poema está tremendo. Está tremendo. Morir por la patria, perdón. ¿El poema está en el grupo de WhatsApp? Todo ese material se los dejé. Busquen la charla de hace 8 días. De hecho, se las pasé inmediatamente después de que acabó la clase anterior. Les pasé un link en donde podían ver la película de Sin Novedad en el Frente en color, aunque está más padre la de blanco y negro. Les pasé... ay, Dios. El poema es el del video, ¿no, profesor? Ajá, el que viene del video, ¿no? Está padre. Ajá. Sí, el poema es el del video. Sí. El documental de El Ruido y la Furia, de 1914 a 1918. Ese de verdad no tiene desperdicio porque además lo narran a partir de como si fuera el diario de un soldado francés. Y tiene escenas bastante intensas. De verdad es que ese documental es de lo mejor que he visto en relación a la Primera Guerra Mundial. El Ruido y la Furia. Si les gusta cómo escribe Hermann Hesse, que es un escritor alemán muy famoso por novelas como Bajo la Rueda, Demian, El Lobo Estepario. Es chido Hermann Hesse. Él tiene un ensayo que también por ahí lo tengo, más que no lo tengo a la mano. No sé. No sé si lo puedan conseguir, pero vean, hasta la portada está bien padre. Se llama Y si la guerra continúa. Es una reflexión medio existencial que hace este señor en relación a la Primera Guerra Mundial. Está bárbaro. Creo que es de lo mejor que hizo este señor en cuanto a ensayo y literatura. Bueno, tiene fama por Demian, El Lobo Estepario, que no son malas novelas, tan bonitas. Pero este sí es como su lado más humano, más crudo. Es de esos libros que te trastabillan, son un desafío y está bien fácil de leer. Y bueno, ahí tienen los trabajos. De hecho de eso trata, ¿no? De la crueldad demencial y aterradora, ¿no? Está muy bueno. Bueno, yo lo leí, la verdad, sí, está muy bueno. Me gustó mucho. Sí, y es de los trabajos menos conocidos que tiene Hess. Y pues bueno, si ustedes buscan por internet Primera Guerra Mundial, literatura, hay un montón de material. De verdad que no estoy a favor de ningún conflicto armado, a no ser que sea absolutamente necesario, pero la Primera Guerra Mundial estimuló mucho el arte, particularmente la literatura. Entonces, hay muy buen material, muy buen material. De hecho, hay eco de la Primera Guerra Mundial también en las Crónicas de Narnia, no sé si por ahí la conozcan. Les invito a que chequen un poquito más de literatura fantástica, es fenomenal, no solamente para geeks o freaks como yo, pero por ejemplo, algunas escenas creo que en el libro 3, cuando viajan a través del, creo que se llama el Roper, algo así, tengo mucho que leer las crónicas. Está metaforizado esta última etapa de las guerras de las trincheras. Por ahí, si quieren leer críticas a la Primera Guerra Mundial, los textos de Lenin,
ahí los marxistas se la rifan muchísimo. Los textos de Lenin, por ejemplo, de Rosa de Luxemburgo, qué nombre, es una chulada de mujer. Van a tener panfletos, ensayos desarrollando la idea de que los obreros no tenían que pelear una guerra que era de los burgueses. Particularmente me gusta mucho lo que nos dice por ahí esta Rosa. Mujeres como Rosa. Y se pone tú por tú, ¿eh? De hecho, la llevan varias veces a la cárcel por andar ahí diciendo que no, la guerra no debiera ser. En fin, hay bastante material por si quieren ahondar más allá de lo que se les pide en el examen. Y bueno, particularmente el acercarse a la historia a través de la literatura es un buen ejercicio, aunque mi recomendación es, ya saben, contextualizar al autor, ver de qué trata la obra, ejercicios que seguramente ustedes ya están haciendo en español, y acompañarlos de un texto serio de historia o ya de pérdida un documental para que vayan entendiendo mejor la trama. Eso está muy bonito. De hecho, sí, el primero de Sin Novedad en el Frente, bueno, habla de cómo le hicieron dejar sus estudios y todo eso. Bueno, yo sí los leí, sí está bueno. Oh, me alegraste la noche, muchas gracias. Sí, además son libros súper fácil y súper rápido. O sea, en 2 idas al baño ya se chutaron esa novela. Y... Sí, porque, bueno, de hecho habla cuando lo obligan a irse a la batalla y todo eso. De hecho, se ve cómo trata de cómo está desde el principio hasta el fin de la batalla. Uh-huh. Y si hablar de los acontecimientos les parece complejo o aburrido, váyanse a los testimonios, aprovechen el internet, busquen cartas de soldados de la Primera Guerra Mundial y ese va a ser un vínculo directo a el tema, al proceso. Vaya, la verdad es que la historia se puede aprender de diferentes maneras y una virtud que tienen los temas que ya entran de lo que se conoce como historia contemporánea es que la literatura acompaña más fácil a lo que estamos viendo. Y bueno, conforme veamos, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, pues hasta el cine también ahí va a entrar. ¿Sale? Entonces, podemos hacer uso de ese documental y de esos documentos y de ahí ir aterrizando la comprensión del tema. Vaya, hasta los videojuegos, sobre todo de Segunda Guerra Mundial para acá. Digo, si vemos ahí Age of Empires, esas cosas, puede ayudarles bastante. De hecho, sí, hasta en Facebook hay grupos de cómo te enseñan química con música y todo eso. Bueno, yo estoy aprendiendo química así en canciones, entonces sí, está bueno porque sí. Sí, incluso hasta matemáticas. Ahí les recomiendo que, por ejemplo, escuchen a Les Luthiers. Bueno, se escribe Les Luthiers. Son los argentinos que hacen música con textos humorísticos. Son muy creativos, geniales. Ellos tienen una canción que se llama El Teorema de Tales, que neta, es el teorema, pero te lo ponen en modo de chiste. Que vas hasta ahí coquetean con un albur y el doble sentido. Es genial. También en otro tema de ellos que se llama La gallinita dijo Eureka, explican el principio de Arquímedes. De hecho, a mí me gusta mucho ese grupo y yo era pésimo en física y por esa canción saqué un 6 en un examen que me salvó del extraordinario y ya en tercero. Entonces, busquen cada cual dependiendo de sus gustos las herramientas y los mecanismos para aprender, bueno, no solo historia, reitero, biología, matemáticas, física. Si por ahí están tomando cursos con otras personas, rétenlos en el sentido de que les den recursos para aprender. Un buen profe es aquel que no te explica solamente bien un tema, sino que conoce toda una variedad de maneras de que te acerques y comprendas ese tema. ¿Sale? Entonces, por ahí, si van todavía a la escuela, en el bachillerato, desafíen a sus profesores. Si, oiga, profe, desde el arte, por ejemplo,
¿qué me recomienda para aprender tal tema de física, tal tema de biología? Y bueno, si el profesor no cuenta con ese conocimiento, le están haciendo un favor porque le están invitando a que amplíen y sean más creativos. Entonces, eso es algo que pueden aprovechar. Es más ágil el aprendizaje. Y bueno, por supuesto que les va a ir bien, aunque sí he de reconocer que los contenidos del examen y el cómo se llevan, pues son algo planos. Pero aquí la idea es que no sea así, de que sean un poco más atractivos, de que le encuentren el sentido. Por lo menos ahí yo enfoco el 100% de mis esfuerzos y creatividad. Y pues bueno, ya depende de ustedes qué tanto tomen. ¿Sale? Aprovecho de decirles también de que me participen más, de que no me dejen esos silencios, porque no me dan referencias de que realmente están aprendiendo, ¿no? Sí necesito que tengan un rol más activo. Si empiezan a engancharse con esa cualidad desde ahorita, en la ONU van a ser unos titanes. Además, yo el escucharlos, el que sean más activos, me está dando referencias de que una, les está interesando aprender, dos, no están dependiendo de mí para abordar el tema, tres, podemos contrastar perspectivas y eso está bien padre porque yo también aprendo, y cuatro, la clase es mucho más dinámica. Un problema que a veces hay con la historia es que si es un auditorio pasivo, tiende a ser algo pesado para ambos lados y eso no se trata. Y hay un plus. Si ustedes comienzan a participar en vivo, digo, me encantaría que pusieran sus cámaras, pero entiendo que no todos se sienten cómodos o no tienen los recursos para ello. Pero si ustedes dan señales de vida, como nos decía un profesor en la carrera, están empezando a ganar confianza y seguridad. Y eso es algo tan indispensable como aprender el tema para poder pasar el examen. Y a mí me están dando una mayor referencia de que están aprendiendo. ¿Sale? Entonces, traten en ese sentido de ir cambiando de rol, porque si van así para la uni, o se los van a comer o se les va a hacer pesadísimo. Y hay profesores que tienen por deporte joder la autoestima de sus estudiantes. Así es que una forma de defenderse es, oiga, profe, yo vi que hizo ta. Aunque bueno, hay algunos profesores que no les gusta porque implica chambear más, pero yo encantado de que esto no sea solamente un monólogo. Y creo que ustedes tienen muchas cosas que decir. Entonces, les extiendo la invitación a que tengamos un rol más participativo, porfa, porque eso es lo rico de la historia, el diálogo. ¿Va? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe. Bueno, yo a veces por falta de tiempo no he podido leer el material o así, pero pues ya prometo ponerme más al corriente. Uh-huh. No hay falla. Yo entiendo que todos tenemos cosas que hacer, pero sí organícense. Si no pueden leer todo el material, porque a veces también reconozco que les mando muchas, digamos, maneras, cualidades. Sí, algo que los introduzca en el tema. ¿Sale? Traten de no llegar sin nada en la mente, porque es además como ver una película a la cual no le entiendes mucho y te quedas con cara de ¿dónde? Y si ustedes ya traen algo, ya van a saber de lo que se está hablando y se van a empezar a soltar, y esa es una de mis pretensiones, que se suelten y que comiencen a participar más en la clase, ya sea con el chat, ya sea con hablando. Bueno, ahora sí que hay modos. ¿Alguna otra cosa más? No, profe, de hecho cuando dijo, bueno, cuando estaba dando los tips de estudio, ve que dijo que se podía estudiar escuchando música, pues ya me puse a investigar y sí, ahorita estoy escuchando cómo aprender química en canciones.
Ok, sí, sí, es bastante. Y pues, bueno, ya ven que a mí me late también un montón la música, entonces ustedes digan Rana y yo salto y pues las referencias musicales se las puedo proporcionar y ustedes también pueden encontrar las suyas propias, no solamente aténganse a lo que yo les pueda aportar. La idea es que también desarrollen este instinto de investigación que, bueno, para muchos, es más, para la universidad es necesario que indaguen. ¿Va? Sí, profe. Vientos. Sí, profe. Pues, vale. Entonces, sin más, les agradezco mucho que se hayan conectado. Ya pasan 24 minutos. Y pues recuerden que la siguiente semana vamos a ver lo que es Revolución Rusa. Así es que vamos a empezar con esta pequeña ejercitación que habíamos acordado, como la que tuvimos con movimientos obreros, algo tranqui. Y posteriormente vamos a ver lo que es el periodo entre guerras. Les voy a mandar en el grupo material para que se vayan introduciendo en el tema. Es también una etapa que me llama mucho la atención, sobre todo por el totalitarismo. Así que les voy a mandar referencia de lo que es una crisis, de lo que es el estado de bienestar, del por qué Hitler va a tomar el poder, para que, bueno, teniendo esas bases de manera efectivas, podamos dar el salto a Segunda Guerra Mundial de hoy en 8. Y ahí pues, se va a poner junta la cosa. Si es que si también pueden, véanse El Gran Dictador. Véanse Tiempos Modernos y El Gran Dictador de Chaplin. Son 2 peliculones buenísimos en donde se aborda un poquito esta cuestión de los años 20. Otra cosa que también ahí les pudiera recomendar es que hay 2 novelas para entender el totalitarismo que están de lujo. Una de ellas está más enfocada hacia Stalin, que es Rebelión en la Granja. De hecho, si quieren entender la Revolución Rusa desde la literatura, léanse La Revolución en la Granja de George Orwell. Y de ese mismo autor, ya una cuestión más de totalitarismo, 1984. Van a quedar erizadísimos. Si no las han leído, neta, son una sugerencia que no se deben de perder. Y eso les va a dar pie para que, pues bueno, platiquemos en la segunda parte de la sesión. ¿Sale? Entonces, queda para la siguiente sesión que ustedes solitos estudien lo que es la Revolución Rusa, que vamos a tener un mini examen. De todos modos, yo no les saco los guamazos de que ya me ganaron y que les tengo que invitar ahí unas pizzas. Y a los que están en la Ciudad de México. Y no sé si este sea la revancha o un plus, pero tenemos Revolución Rusa. Y bueno, la segunda parte de lo que es periodo entre guerras. ¿Ok? Vamos a dar prioridad al ejercicio de la Revolución Rusa para que puedan practicar. A diferencia de lo que vimos hace 8 días, que yo les di el material y ustedes lo resolvieron en casa, ahora va a ser distinto. Ahora voy a diseñar las preguntas. Van a ser unas 5 o 10. Algunas abiertas, otras de opción múltiple. Pero en esta ocasión las van a resolver en clase. Reitero, no importa si no damos periodo entre guerras, a mí me interesa que practiquen, así que yo les voy a pasar el material antes de que comience la sesión y vamos a tener 1 hora para que las resuelvan, pero vamos a hacerlo en modo examen. No sé si por aquí haya gente que vaya para UAM, pero voy a pedirles en esa ocasión, los que puedan, por favor, que pongan sus cámaras. Les voy a dar un tiempo y después vamos a pasar a revisar el material. Me interesa hacer eso con ustedes para darles unos tips de cómo resolver
un examen de opción múltiple en la parte de historia. ¿Les late? Sí, profe, pero ya me dio miedo. No es cierto. Profe, estaría perfecto. Entonces ya saben, dejen de lado el periodo entre guerras, vamos a enfocarnos en la actividad. ¿Va? Si es que estudien Revolución Rusa, por favor. Y ahí sí léanse La Rebelión en la Granja. ¿Ok? Bueno, pues sin más, chicos, cuídense, nos vemos. Y pues bueno, Adiós, profe, buenas noches. Buenas noches. Esto lo voy a repetir en el grupo para que estén al pendiente. Adiós, profe. Adiós, Cuídense bonita mucho. noche. Bye. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye. Cuídese mucho. Bye, Yere.